Hola, ¿cómo están? El Cáucaso sigue siendo uno de los objetivos centrales de Occidente. Protestas y la dimisión del presidente de Abjasia y una Ucrania que por primera vez ataca territorio ruso con misiles de largo alcance. Pero, ¿por qué escalar el conflicto? ¿Qué busca la administración de Joe Biden? ¿Y qué papel jugará sobre todo ahora la OTAN? Vamos a analizar los últimos movimientos geopolíticos hoy en el mapa. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa y revisemos algunos datos claves para entender todo este panorama. Occidente. Escala tensiones en el Cáucaso. Vamos a identificar a la República de Abjasia, ubicada en el oriente del Mar Negro, entre Europa Oriental y Asia Occidental. Limita por el norte con Rusia, al este con Georgia. Es un territorio de más de 8.600 kilómetros cuadrados, que después de la Unión Soviética fue parte de Georgia, pero la población, que inicialmente era 500.000, integradas por diferentes etnias, quedó expuesta a la eliminación de su lengua, religión y cultura por parte del Estado de Georgia, lo que impulsó a apelar su separación. Para julio del año 1992, Abjasia declaró su independencia ya con 250.000 habitantes. Hoy en día continúa el Estado georgiano negando su autonomía, provocando enfrentamientos bélicos en esa región. Solo los países de Rusia, Nicaragua, Venezuela, Siria, Nauru, Tuvalu reconocen oficialmente la independencia de ese país, que es estratégico, además, hay que decirlo, para el comercio de Asia y Europa. Un puerto abierto para las conexiones internacionales y la producción pesquera y turística. Además, tiene una gran tierra fértil para la agricultura. Rusia es su principal inversionista en múltiples áreas. De hecho, utilizan el rublo como su moneda y pasaporte de identidad ruso. Estamos hablando de una gran presencia de rusoparlantes también. ¿Qué implica esto? Lo vemos también en nuestro mapa. ¿Cómo se ha complicado que supuestamente, por legislar sobre un acuerdo de inversiones de Rusia en ese país, se desatase una ola de violencia, al punto que ha dimitido ya el presidente de Abjasia? Ahí lo tienen en esa fotografía. La oposición sostiene que esos acuerdos legalizarían supuestamente la venta de inmuebles y dañarían la soberanía económica de Abjasia, por lo que se opuso a ratificar los acuerdos y alentó a los ciudadanos a salir a las calles a protestar. Alrededor de la mitad del presupuesto estatal de Abjasia es financiado por Moscú. Este es un dato muy relevante. Además, en esa nación viven cerca de más de 22.000 rusos, los cuales incentivan el turismo de las costas del Cáucaso. Por otra parte, el Kremlin ha construido también la presencia en el marco de acuerdos de defensa y seguridad conjuntos. Estamos hablando de un 75% también de las importaciones, principalmente de combustible, alimentos que proceden de Rusia, y el 71% de sus exportaciones van también al vecino euroasiático. Y mientras todo esto se desata en Abjasia, se conocen nuevos movimientos. También los sumamos dentro de esta zona del Cáucaso. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que en la madrugada, a las 3:25 de este martes, las Fuerzas Armadas ucranianas efectuaron un ataque con el uso de misiles balísticos de largo alcance identificados como los ATACMS, que son fabricados en Estados Unidos, hacia la provincia de Briansk. Ahí lo tienen. Se dio a conocer que eran 6 misiles, 5 de ellos fueron derribados por el sistema antiaéreo ruso y un sexto fue dañado, pero los fragmentos del misil han caído en territorio técnico de una instalación militar, provocando un incendio, el cual se ha extinguido con prontitud. El comunicado, además, del Ministerio de Defensa de Rusia señala que no hubo víctimas ni daños materiales. La parte de la Fuerza Armada ucraniana señala que atacó a más de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania en esta localidad de Karachev. Ahí lo identificamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué escenarios abre esto? Lo vemos con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde la Argentina, analista experto también en política internacional, Jorge Kreiners, con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al mapa. Hola, buen día. Un gusto estar con ustedes y la audiencia de Telesur. Jorge, qué interesante los últimos movimientos geopolíticos que se dan en torno a este conflicto desatado al este de Europa. El Cáucaso sigue siendo un punto de mira para Occidente. Abjasia, se han generado protestas con la dimisión también que se conocía esta jornada de su propio presidente. Pero, ¿qué hay detrás de estas movilizaciones? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que
el mundo está en el periodo de transición entre la derrota electoral del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Todavía Joe Biden sigue siendo el presidente de ese país y se ve que se apura en implementar su política agresiva hacia la Federación de Rusia, y como parte de esto tenemos tanto la información acerca del permiso para que Ucrania utilice los misiles norteamericanos e incluso los haya utilizado en la madrugada de hoy, y al mismo tiempo generar toda clase de procesos desestabilizadores en las inmediaciones de la Federación de Rusia. Dentro de este contexto tenemos que inscribir lo que está sucediendo en este momento en Abjasia, algo que se remite a la tradicional política de revoluciones de colores, la desestabilización de gobiernos que sostienen una alianza con la Federación de Rusia y el impulso de políticas, insisto, desestabilizadoras. Así que creo que lo de Abjasia en este momento se inscribe en todo este marco que tiene que ver con una política de provocar sistemáticamente a la Federación de Rusia, que por otra parte, con mucha energía, viene trabajando fuertemente en el espacio de los BRICS y ha declarado una nueva política de utilización de las armas nucleares en inmediata respuesta equivalente a la que sufra su propio territorio. De manera que este anuncio debiera hacer razonar a aquellos sectores más agresivos de la política exterior de los Estados Unidos y sus aliados, como el Reino Unido, entre otros, para reflexionar acerca del peligro de una conflagración global. La política de Biden ha sido poner al mundo al borde de una guerra mundial, y al mismo tiempo Donald Trump dice que va a resolver, por ejemplo, el conflicto de Ucrania en 24 horas. Habrá que ver en los hechos cómo estas cosas se van dirimiendo en la realidad, Paola. Y hablando de las estrategias, cuando nos centramos en Abjasia, Jorge, es interesante ver cómo ya el ministro de Interior de ese país decía que todo esto se ha gestado con la participación activa de las famosas organizaciones no gubernamentales, las ONGs, y con ello también las noticias falsas de que los rusos quitarían las tierras a los residentes, comprarían bienes, es decir, toda una vinculación a este proyecto de inversiones que prácticamente financia el funcionamiento de este país. ¿Cómo confluye esta estrategia también en estos nuevos tiempos, tomando en cuenta lo que acabas de señalar? Pocos días le queda a la administración de Joe Biden y que además ha recibido un revés por parte de los republicanos, o en este caso específico por parte de Donald Trump. Sí, además, parece retomarse aquella política que decían que los rusos se comían a los niños. Eso resulta ya una política bastante trillada, pero por lo visto tiene cierta efectividad para desestabilizar algunos países en aras de las llamadas democracia y derechos humanos, que justamente son los puntos que viola sistemáticamente los Estados Unidos y sus aliados. De manera que me parece que está clara la política de ponerle dificultades en sus inmediaciones a la Federación de Rusia e incluso atacarla con misiles, como ha sucedido en la noche de hoy. Así que evidentemente la mano de Occidente está detrás de estas acciones, y será, en definitiva, el pueblo de Abjasia, su población, la que tiene que decidir en este momento las circunstancias. Pero evidentemente esto obedece a una política global que están llevando adelante Washington, Londres y otras capitales occidentales. Una política global, utilizar estas organizaciones no gubernamentales como instrumentos de desestabilización. Muy interesante lo que también se replica en Abjasia y que también sirve de eco para las alertas en otras partes del mundo, incluida nuestra región. Gracias a Jorge Kreines por habernos acompañado con su análisis hoy en El Mapa. Marquemos una pausa y al regreso revisamos los escenarios que representa este decreto firmado por Putin. Ya volvemos.
Y antes de la pausa, revisamos lo que trae nuestra escala a través del portal web que está titulando Europa activa todas las alarmas por el arma letal rusa construida en otro país. Escúchese bien esta noticia. Hay un informe que publica Reuters que habría revelado que una filial de Almaz Antey, esta es una empresa armamentística estatal rusa, sujeta a sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, habría desarrollado, dice el comunicado, y probado en vuelo un nuevo modelo de un dron de largo alcance, con la ayuda de especialistas locales. El Servicio Europeo de Acción Exterior, el brazo diplomático del bloque, también habría recibido evidencia de fuentes de inteligencia que muestran que Rusia habría establecido una fábrica en suelo chino para ensamblar drones que potencialmente podrían ser desplegados en Ucrania. Varios diplomáticos de la Unión Europea revelan bajo anonimato que las pruebas eran concluyentes, creíbles y convincentes. No tenemos más que eso, no tenemos pruebas claras de lo que está pasando, añade uno de ellos. Es difícil creer que esto esté sucediendo sin el conocimiento o la total falta de conocimiento de las autoridades chinas, añadían también durante sus declaraciones. Sin embargo, admiten no tener pruebas suficientes como actuar en consecuencia. Eso sí señalan que de confirmarse esta información debería haber consecuencias. Todo esto se estaría desarrollando en la provincia de Xinjiang, frontera con Rusia. ¿Será casual que apunte nuevamente la OTAN y el bloque europeo hacia el gigante asiático? Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en sus pantallas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ratificado esta jornada la doctrina nuclear actualizada del país. Este es un documento que titula sobre la promulgación de las bases de las políticas estatales de la Federación de Rusia en el campo de la disuasión nuclear. Indica que el presidente es quien toma la decisión de utilizar armas nucleares y una agresión contra el Estado euroasiático de parte de un país que pertenezca a un bloque militar será considerada como una agresión de todo el bloque. Asimismo, se declara que es una agresión contra Rusia o sus aliados por parte de un Estado no nuclear, respaldado por un Estado nuclear, se considerará también un ataque conjunto. La disuasión nuclear tiene el objetivo de garantizar que los adversarios potenciales comprendan la inevitabilidad de las represalias en caso de agresión contra la Federación Rusa y o sus aliados. Esto es lo que reza la doctrina, esto es lo que reza el decreto firmado hoy por el presidente ruso Vladimir Putin. Analizamos este escenario, nos acompaña desde El Salvador el economista César Villalona, experto también en temas de análisis internacional. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Gracias a ti, un gusto que me hayan invitado. Señor Villalona, ¿esto qué representa el paso que da el presidente de Rusia, Vladimir Putin? Utilizar armas nucleares. ¿Ante qué escenario estamos con estos últimos movimientos que hace Ucrania? Y que, por supuesto, quizás, si no tendría el apoyo de Estados Unidos, no habría lanzado este ataque. Bueno, la posición de Rusia es normal. Rusia es una potencia nuclear, igual que Estados Unidos, igual que otras. Y Estados Unidos acaba de decidir que Ucrania pueda utilizar una variedad de misiles muy poderosa para atacar a Rusia, para atacar el suelo ruso. Eso es muy peligroso y Rusia tiene que dar una respuesta defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Esto no es nuevo. Cuando Estados Unidos montó los misiles en Turquía, Rusia también montó misiles en Cuba hace muchos años y eso obligó a una negociación porque Rusia es un territorio, el territorio ruso está amenazado por Occidente. La cosa está muy clara. Rusia no ha utilizado, a donde se sepa, Estados Unidos es el país que ha utilizado armas nucleares y no solo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces están en una guerra con Ucrania, pero es una guerra con la OTAN, porque Ucrania está armada por Estados Unidos, por los países europeos, y ahora con esta decisión de Estados Unidos de proporcionarle, de darle esa autorización para que utilice misiles de Estados Unidos para atacar a Rusia, sin duda hay una escalada en la guerra y Rusia tiene que dar una respuesta. Yo eso lo entiendo de manera muy normal. Lo que hay que buscar es la explicación de por qué Estados Unidos
quiere escalar la guerra. Hay una situación nueva que se ha creado con la victoria de Trump. Trump le prometió al electorado de Estados Unidos ponerle fin a la guerra en Ucrania, quitándole el apoyo a Ucrania. Yo no puedo asegurar que lo hará cuando tome posesión de presidente, pero hay una promesa y su victoria electoral tuvo en alguna medida que ver con este asunto de la guerra en Ucrania. No solamente, pero fue un elemento importante. Está planteando también en Estados Unidos eliminar el Estado profundo, como le dicen, grupos de poder que son los que dirigen todo. Ahí viene toda una conflictividad en Estados Unidos porque hay una visión de parte de un sector económico de buscarle una salida al avance de China y del BRIC de otra manera, que no sea necesariamente con conflictos internacionales, sin que eso signifique que Estados Unidos abandone los conflictos internacionales, pero quieren priorizar lo interno. Y puede ser que intenten una salida con lo de Rusia. En ese contexto, el gobierno actual acelera el conflicto. ¿Qué está haciendo? Autorizando a Ucrania a utilizar esos misiles y desestabilizando en Abjasia. Eso está muy claro. Ahí quieren tumbar al gobierno, provocar a Rusia para ver si Rusia reacciona y mete bases militares. Mientras reconectamos con nuestro invitado, quien nos hacía referencia también a los disturbios generados en Abjasia, este sector del Cáucaso que representa también una punta de lanza para Occidente, nos decía provocar a Rusia para ver si instala la presencia de bases militares, la presencia también de movimiento militar en Abjasia, y todo ello confluye, por supuesto, con el enriquecimiento de estos complejos militares industriales. La estrategia que implementa, señor Villalona, ya hemos reconectado con usted, Estados Unidos, la administración de Joe Biden, ¿estará ligada también a este movimiento de la OTAN? Una OTAN quizás desesperada por no desaparecer ante la llegada de Donald Trump el próximo enero. Correcto, tenemos un nuevo contexto. Va a haber un cambio en Estados Unidos, un presidente que se comprometió a ponerle fin a la guerra de Ucrania. El gobierno saliente toma medidas para activar más el conflicto, con esto que autorizaba de los misiles y con la desestabilización en Abjasia, que está claro que ahí lo que quieren es provocar a Rusia. Si Rusia interviene, le abren un frente. Si Rusia no interviene, que reconoce la independencia de ese país, y cae el gobierno y se incorporan a Georgia, y Georgia entra a la OTAN, ahí hay otro conflicto, porque ese país, Georgia, es fronterizo con Rusia y limita al norte y noroeste con el Mar Negro. Es un lugar estratégico. Rusia tiene una base militar en el Mar Negro, en Crimea. Entonces estamos ante un problema ocasionado en un país que tiene una ubicación estratégica a pesar de que es un país pequeño. Entonces están escalando el conflicto, Estados Unidos. Y Rusia, obviamente, ante eso tiene que dar respuesta. Pero también hay que tomar en cuenta que todos los días Rusia está avanzando en la guerra de Ucrania y está preparando una ofensiva para acelerar el fin del conflicto de la manera que sea, vía negociación. Si Rusia está ganando la guerra, Estados Unidos intenta entonces generar esta conflictividad mayor, posiblemente para tratar de crearle problemas al gobierno entrante y seguir apostándole a una salida militar al conflicto. Yo creo que eso no va a resultar. A mí me parece que al final Rusia va a doblegar a Ucrania y este conflicto va a terminar en una negociación. No creo que dé para mucho. Y si se prolonga, finalmente Ucrania va a salir peor, perdiendo territorio y más destruida. Estados Unidos no tiene escapatoria en este conflicto. No tiene escapatoria. Y tampoco lo tiene en otros países donde está guerreando. Me parece que van a una derrota. Y Rusia es una potencia militar y una potencia nuclear que no va a perder una guerra con un país como Ucrania. Eso ha sido muy claro. Ahí la solución va a ser a favor de los intereses rusos. Ucrania no va a entrar en la OTAN, ni va a entrar Georgia en la OTAN. No van a lograr su propósito, pero ellos están combatiendo en ese terreno. Señor Villalona, le quiero proponer que revisemos juntos nuestra leyenda para poder entender este otro escenario y sobre todo el movimiento que hace Zelensky, no solamente frente a su parlamento días atrás, sino también frente a la Unión Europea.
Margus Šakna es el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia y estas han sido sus declaraciones en torno a estos últimos movimientos geopolíticos tras conocer, por supuesto, el ataque que efectuó a Ucrania a suelo ruso. Ahí lo tienen en la pantalla del mapa. Las garantías de seguridad reales pasan por una paz justa que incluya la integración del país en la OTAN, decía. Una adhesión a la que Rusia se ha opuesto de manera frontal y que debería de contar con el visto bueno de todos los Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluido Estados Unidos. Sin Estados Unidos es imposible esta integración, por lo que el plan B debería ser militares sobre el terreno. Señor Villalona, él está poniendo sobre la mesa poder enviar militares en caso de que haya un acuerdo logrado por Trump. Pero también en este escenario, Zelensky hablaba de una pronta salida al conflicto si se adhiere a la OTAN, si se sigue enviando armas a Ucrania, si se sigue financiando el Estado fallido ucraniano, y esto confluirá en que acabe la guerra, decía, el próximo año quizás. La gran pregunta es, ¿un diálogo? Pero ¿de qué tipo? Diplomático ya no podría ser, quizás violento. ¿Qué escenario abriría esto? Yo creo que la posición de Zelensky es delirante. Ucrania no tiene capacidad de ganar ese conflicto. Europa está en una tremenda crisis o una especie de estancamiento económico. Estados Unidos va a un cambio de gobierno que tiene otra visión. Ucrania es un país dependiente de Europa y de Estados Unidos en todos los terrenos, y sobre todo en el terreno militar. Rusia está ganando la guerra, está avanzando, es una potencia nuclear y no va a perder ese conflicto. Es una posición irresponsable porque al final, mientras más se prolongue el conflicto, las pérdidas mayores son de Ucrania. Zelensky va a dejar un país devastado y finalmente habrá una paz negociada. Toda la guerra termina en negociación, pero sobre una victoria militar. Ya cuando se genere un desequilibrio que sea definitivo. Y van a tener que ceder territorio en la República del Donbass, en la zona del Donbass. Van a ser declarados autónomos y Ucrania no entrará en la OTAN. Es imposible porque el conflicto justamente arranca por ese intento de incorporarse en la OTAN, un país o una zona fronteriza con Rusia enorme, que quería poner Zelensky y los europeos y Estados Unidos bases militares ahí fronteriza con Rusia. Eso no va a ocurrir. Primero, es devastada Ucrania de manera violenta, pero no va a lograr el presidente de Ucrania el propósito de que ese país entre en la OTAN. Rusia no lo va a permitir. Y Rusia está muy fuerte. Incluso es un país que está en proceso de crecimiento, su economía está sólida, ha establecido más vínculos con China, se ha fortalecido el BRIC, que es un espacio, un bloque importante que también tiene una postura de solución política al conflicto, porque todos los conflictos terminan en solución política. De manera que ese conflicto no da para más. Ahora, si el gobierno de Ucrania intenta mantenerlo, va a pagar las consecuencias de una mayor destrucción. Lo mejor es que se le ponga fin lo más rápido que se pueda, con la seguridad de que Ucrania no entre en la OTAN y se normalizan las fronteras. Y se inicie una reconstrucción de Ucrania con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, que son los responsables de esta guerra, porque ellos provocaron el conflicto. Sin lugar a dudas. Y todo esto además, si equiparamos en una balanza esta organización transatlántica y por otro lado el BRICS Plus, ¿no? Porque estaríamos metiendo ahí a China, a Irán y a otras potencias que también cuentan con sistemas armamentísticos de alto nivel, como quien dice, con tecnología de punta. Gracias al profesor César Villalona por su tiempo y su análisis hoy en El Mapa. Vamos a finalizar este programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1.
ataque. Ucrania ha utilizado por primera vez los misiles ATACMS en suelo ruso, pero no podría haberlo hecho sin el apoyo directo de Estados Unidos. El objetivo es escalar el conflicto y orillar a Rusia a otro escenario para ese involucramiento directo en lo de la OTAN, esta organización que demuestra que está desesperada. Quizás este sea un movimiento para no desaparecer ante la llegada de Donald Trump. 2. Abjasia. Otro blanco de Occidente en el que ha propiciado desestabilización a través de la financiación que otorga a organizaciones no gubernamentales. Sí, las famosas ONGs. El pequeño país caucásico reconocido por Rusia y otros países, pero no por Occidente, lo que ha derivado en la dimisión de su presidente. Malponer a Rusia y estigmatizar las inversiones con el uso de noticias falsas ha sido parte de la estrategia utilizada. 3. Disuasión nuclear. Occidente escala el conflicto al este de Europa y ahora enciende sus alertas ante la activación de la Federación de Rusia para utilizar armas nucleares. Existe una amenaza crítica a su soberanía e integridad territorial, así como la de Bielorrusia. La doctrina nuclear actualizada define al enemigo contra el cual se llevará a cabo esta disuasión nuclear. La pregunta que ronda sobre el mapa: ¿estaremos más cerca de una tercera guerra mundial? Y sobre todo, ¿quién será el verdadero responsable de este escenario? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.